Muy buenos días a todos ustedes que hoy han decidido sintonizar nuestra transmisión por medio de nuestro canal de YouTube CCI TV o en nuestra radio en línea Frecuencia CCI. Les saluda su servidora Ana Viera y es para mí un privilegio esta mañana poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Hace 15 días, el pastor Rolando Soto nos invitó a convertirnos en aquella iglesia que describe Hechos 2:42. Dice este texto que la iglesia perseveraba en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Estas 4 prácticas deben caracterizar hoy a la iglesia. Debemos ser una iglesia de la palabra, una iglesia del compañerismo, una iglesia del compartir el pan y una iglesia de oración. Hace 8 días compartíamos acerca de la importancia de estudiar, meditar y escudriñar la palabra de Dios. Nuestro tema para hoy es una iglesia del compartir el pan. Cuando Lucas, a quien se le atribuye la escritura del libro de los Hechos, escribe esta frase del partimiento del pan, algunos interpretan que se refiere exclusivamente a la celebración de la Cena del Señor. Sin embargo, otros dicen que se refiere a una comida diaria y otros a una combinación de estas dos. Yo me quedo con esta última interpretación. La iglesia del primer siglo se reunía en casas, compartían la mesa y ahí celebraban la Cena del Señor. Lucas escribe un evangelio y en este evangelio también utiliza esta frase del partimiento del pan para relatar 3 ocasiones en las que nuestro Señor Jesús partió el pan para compartirlo. Una de estas ocasiones se registra en Lucas 22:19 y es aquella cena especial de Pascua que el Señor comparte con sus discípulos. Es ahí además donde instituye que se tome el pan y el vino en memoria de Él. Las otras 2 ocasiones las encontramos en Lucas 9:16, donde el Señor Jesús multiplica aquellos pocos panes y peces para dar de comer a una gran multitud. Y la otra ocasión, que también me parece a mí que es una comida diaria, es cuando después de resucitar, Él se les aparece a 2 de sus discípulos que van caminando hacia un pueblo llamado Emaús. Al llegar a este pueblo, ellos se sientan a la mesa y cuando los discípulos ven a su maestro partir el pan, dice el texto de Lucas 24 que le reconocen. Seguramente tenían muy fresca en su memoria aquella última cena que compartieron con su maestro antes de ser crucificado. En los versos 30 y 35 vemos la frase partir el pan. Y en este texto, el escritor hace un énfasis de que es cuando él parte el pan que los discípulos pueden reconocer que es su maestro que ha resucitado. Esto me llama la atención porque así como sus discípulos pudieron reconocer a Jesús cuando Él partió el pan para compartirlo, así debiera el mundo reconocer a Jesús en nosotros, sus representantes, cuando nos ve partir nuestro pan para compartirlo con otros. Debemos poner nuestra fe en práctica. Dice la palabra que la fe sin obras está muerta. Debemos ser iglesia y también hacer iglesia. Somos iglesia por medio de la fe y tenemos esa identidad en Cristo, pero hacemos iglesia cuando llevamos esa fe a la acción. Hay algo muy importante en el hecho de partir algo y es que no se trata de simplemente dar lo que nos sobra o darlo todo. Sería muy irresponsable que usted hoy a sus hijos les diga: miren hijos, esta familia no tiene un hogar, ¿por qué no les damos nuestra casa? Y nosotros pues nos vamos a la calle y vamos a ver qué hacer.
Sería muy irresponsable. Partimos para disfrutar de esas bendiciones que tenemos del Señor, pero también para compartirlas con otros. Y Cristo es nuestro ejemplo en esto. A mí me parece maravilloso que sea alrededor de la mesa y compartiendo una comida donde se celebre la cena del Señor. Al participar de la cena del Señor, estamos recordando el gran amor que Él nos ha dado y cómo se entregó en sacrificio por nosotros. Lo menos que debiéramos hacer nosotros es mostrar ese amor hacia los demás y entregar de lo nuestro para compartir con otros, como buenos imitadores de Cristo. En la cena del Señor, el pan representa el cuerpo de Cristo, que literalmente fue partido para que todos pudiéramos comer y de esta manera ser uno en Él. La copa representa la sangre. La vida está en la sangre y es por medio de la sangre de Cristo que nosotros podemos tener vida eterna. Debiéramos entonces compartir nuestro pan para no solo provocar esa unidad del cuerpo de Cristo, sino para traer vida a la iglesia. Debemos hacerlo en representación de Cristo, siendo semejantes a Él. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versos 10 y 11, dice, leo en la traducción del lenguaje actual: por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. ¡Qué maravilloso! ¿Sabe? Solo conocemos de Jesús aquello que de Él se ha hecho real en nuestras vidas. Lo podemos ver de esta manera. Pensemos que cuando compartimos o celebramos la cena del Señor, estamos obteniendo la teoría, ya que recordamos lo que Cristo hizo con nosotros, recordamos sus enseñanzas. Pero cuando compartimos nuestro pan con otros, llevamos esa teoría a la práctica. Nuestra fe se vuelve viva en nosotros. Hemos sido bendecidos para bendecir. Siempre podemos dar algo. Por más limitados que estemos, siempre podemos dar. A veces no son nuestras limitaciones de recursos las que no nos permiten dar. A veces tenemos limitaciones de perspectiva o de pensamiento. Pensamos que solo si tenemos suficiente podemos dar, o si tenemos poco y damos, nos quedamos sin nada. Pero podemos dar muchas cosas más. Podemos dar nuestro tiempo, nuestro talento, nuestras ideas, nuestro conocimiento. Y lo más valioso que debiéramos compartir es nuestra fe. Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Debemos compartir siempre. Debemos pasar del solo el concepto de la teoría a la práctica. Y quiero invitarles a leer una historia que se registra en el Antiguo Testamento, de donde sacaremos 4 aspectos importantes en esta práctica de compartir el pan. No vamos a profundizar mucho en el texto, simplemente vamos a subrayar estos aspectos que me parecen importantes en esta práctica. Y vamos a ir a Primera de Reyes, el capítulo 17. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional, voy a leer el verso número 1 y luego del 7 al 16. Leo para ustedes. Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab, tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Verso 7. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país.
Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. Al profeta le dijo: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece ahí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepáreme un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Nos encontramos aquí en una situación de crisis. Israel tenía uno de sus peores reyes y el Señor había enviado un juicio sobre la tierra. Israel estaba sufriendo una gran sequía. Había escasez. Hoy vivimos una crisis a nivel mundial y hay escasez, hay incertidumbre, y es en estos tiempos de crisis y de prueba donde nuestra fe es fortalecida por medio de la obediencia al Señor. De esta historia quiero resaltar 4 aspectos, como ya lo indiqué. El primero es que debemos compartir nuestro pan en obediencia a Dios y a la manera de Él. Esto no es una sugerencia, es una instrucción del Señor. Vemos cómo en el texto Dios le da una orden a la viuda para poder alimentar al profeta. Y así como nosotros damos nuestra ofrenda o nuestro diezmo en obediencia al Señor, también debemos compartir nuestro pan en obediencia a Él. Vemos también en el texto que el profeta le da instrucciones precisas. El Señor quiere que lo hagamos a la manera de Él, siguiendo su voz, la guía de su Espíritu Santo. El profeta le dice: primero haz para mí y luego come tú y tu hijo. De esta instrucción podemos aprender 2 cosas. Uno es que antes de disfrutar del fruto de nuestro trabajo, debiéramos entregarle lo mejor al Señor. El diezmo y la ofrenda deberían ser el primer rubro de nuestro presupuesto. La segunda enseñanza que veo en esta instrucción es que cuando compartimos con los demás, cuando compartimos nuestro pan, lo debemos hacer con excelencia, con belleza, con amor. Así como la viuda tuvo que ir a traer la leña y cocinar el pan, así nos tenemos que esforzar por hacerlo de la mejor manera. Pablo en Filipenses 2:3 dice: no hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Es así como debemos servir y dar a los demás. El segundo aspecto que quiero resaltar es que damos de lo que tenemos con esfuerzo y sacrificio, aunque creamos que es lo último que nos queda. El profeta le pidió a la viuda pan,
Pero ella no tenía pan, lo que tenía era harina y aceite. Así que ella tuvo que esforzarse y hacer un sacrificio, trabajar para poder proveer este pan. Recogió la leña, prendió el fuego, amasó y cocinó el pan. De la misma manera, nosotros podemos esforzarnos, buscar qué tenemos. A veces guardamos cosas que no necesitamos y las guardamos por un momento, por mucho tiempo. Y ya cuando quizás las necesitamos están dañados por falta de uso o quizás nunca las ocupemos. Yo pienso que las cosas deben ser para quien las necesite. Además, siempre podemos dar algo de lo que tenemos. El tercer aspecto que quiero resaltar es que debemos compartir nuestro pan con generosidad y confianza en el Señor, sin temor, reconociendo que Él que nos da esta orden, este mandamiento, es quien nos provee todo y Él proveerá para cada una de nuestras necesidades. La generosidad no tiene nada que ver con abundancia. Puede ser que aquel que tiene mucho, da mucho, pero en proporción que lo que tiene, está dando mezquinamente. O puede ser que aquel que da poco, en proporción con lo que tiene, está dando generosamente. Recordemos aquella viuda en el tiempo de Jesús que llegó al templo y ofreció apenas unas moneditas de poco valor para los que estaban viendo o para el ojo humano, pero para el ojo divino ella dio mucho más que los ricos que estaban ofrendando mucho más en ese momento, porque lo estaba entregando todo. De la misma manera nosotros podemos dar con esfuerzo y sacrificio. Así como vemos en este relato, el profeta, antes de pedirle y darle estas instrucciones, le dice una frase muy importante a la viuda y le dice, no temas. En el verso 13 lo podemos leer, dice, no temas, vuelve a tu casa y haz lo que pensabas hacer. Y le da esa seguridad que ella podrá comer y su hijo también. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Ella dio todo lo que tenía, lo dio como un paso de fe y el Señor proveyó. Y por último, el cuarto aspecto que quisiera resaltar es que debemos ser constantes en compartir el pan con otros. Esta práctica debe ser un hábito en nuestra vida. Lo debemos hacer siempre. Dice el relato que leímos en el verso 15 que hasta que volvió a llover, hubo comida para la viuda, para su hijo, pero también para el profeta. No solo fue ese panecillo que ella preparó para el profeta una vez, sino que continuó proveyendo para el profeta durante todo ese tiempo de escasez. De la misma manera, en Hechos 2:42 vemos cómo la iglesia perseveraba en estas prácticas. Debemos ser constantes, diligentes e intencionales en compartir nuestro pan con otros. Para resumir, podemos entonces decir que una iglesia del compartir el pan es aquella que toma lo que tiene y lo parte con el fin de compartirlo con otros, en especial aquellos que tienen menos. Número 2, recordemos que Jesús es nuestro ejemplo en todo. La cena del Señor nos recuerda que Él fue partido para que nosotros tengamos vida y vivamos en unidad. Asimismo, al practicar el compartir del pan, traemos unidad y vida a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y además agregamos estos 4 aspectos que deben caracterizar nuestro compartir el pan. Número 1, compartimos en obediencia y a la manera de Dios. Número 2, damos de lo que tenemos con esfuerzo y sacrificio. Número 3, damos con generosidad y confianza en el Señor. Y número 4, somos constantes en compartir nuestro pan.
No importa la situación en que te encuentras, siempre puedes dar algo. Una llamada, una palabra de ánimo, una oración. No todo es de orden material. Sin embargo, siempre tendremos a nuestro alrededor alguien que tiene menos que uno y con quien podemos compartir nuestro pan. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Alabamos y bendecimos tu nombre porque tú eres quien nos sostiene. Tú eres quien nos provee cada día. Y de ti dependemos 100%. Queremos entender que tú eres el único Dios verdadero y que eres el Señor de nuestras vidas. Y queremos obedecerte aun cuando es difícil hacerlo. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos y amigos que hoy nos escuchan. Oro para que tú puedas proveer para cada una de sus necesidades, guardarles en estos momentos difíciles y también que puedas poner en sus corazones este deseo de poder dar y compartir con otros lo que tú nos has dado. Bendecimos y alabamos tu gran nombre y ponemos todo esto en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.